Bueno, muy buenos días a todos. Comienzan las jornadas. De entrada, es un orgullo estar con ustedes. Hay mucha gente aquí que aprecio mucho, que ha intervenido en una historia, como es el caso Gas Natural de Andalucía, por el que vamos a empezar estas magníficas jornadas, que tiene un programa realmente ambicioso y entrañable. Y sin más, me corresponde el honor de presentar a mis compañeros de mesa, que son auténticos héroes, sin paliativos, ¿no? Esta gente ha luchado generosamente, altruistamente, con un compromiso envidiable, como ya quisieran muchas provincias y muchas administraciones haber tenido un espacio en el que desarrollar una batalla tan intensa. Esto es como si en la aldea de Asterix y Obelix, estos pequeños galos alocados y prácticamente armados con su talento y su buena pericia profesional, pues hayan desempeñado una auténtica batalla que tenía que haberse centrado en Roma, no en Córdoba, no en los juzgados de nuestra ciudad, ¿no? Córdoba tiene una gran suerte de tener profesionales en concreto de la Fiscalía y de la Abogacía de un calado impresionante. No puedo más que suscribir las palabras que ha dicho el fiscal general del Estado. Sabría, perdón por esta barbaridad que voy a decir, no es que lo sabría hacer mejor, ni mucho menos, ¿no? Pero humanamente tengo el honor de ser amigo de Fernando Santos desde hace muchísimos años. Hemos tenido que intervenir en muchos ámbitos de protección de personas vulnerables, con lo cual siento que el sentir de esa imagen de la Fiscalía protectora, intuitiva, cercana, lo he saboreado, ¿no? Entonces es un orgullo estar en esta mesa con una figura como él. A Fernando me niego ya a presentarlo porque ya se han dicho demasiadas buenas cosas, seguramente nos hayamos quedado cortos, pero ahí está el bueno de Fernando Santos. A mi lado, a la derecha, tengo a un jurista, un defensor de los derechos del consumidor, presidente de una asociación pequeñita de defensa del consumidor en Jaén, José María Segura Egea, cuyo papel ha sido determinante, el tesón, el trabajo paciente, esmerado, manejando miles y miles de expedientes, ha sido absolutamente ingrato, poco reconocido, y hoy se merece un reconocimiento y me da mucho gusto que estemos juntos en esta mesa. Por último, el Ayuntamiento de Córdoba, que inició esta aventura. Tenemos a su letrado jefe, Miguel Aguilar. Hay compañeros suyos. El trabajo que hizo esta gente fue realmente para quitarse el sombrero, ¿no? Eso es compromiso desde una administración pública, ¿vale? Y aquí tenemos otros personas muy comprometidas, desde Francisco Pedraza, que se han dicho unas palabras absolutamente merecidas, hasta mis compañeros. Yo era jefe de servicio de consumo en aquella época de la Junta de Andalucía, por eso estoy aquí hoy. Entonces, aquí están mis compañeros, desde la jefa de servicio hasta los compañeros de la sección de defensa, procedimiento sancionador. Aquí hay gente muy buena en la defensa de los derechos del consumidor. Sin más, voy a dar paso a que nos cuenten la historia que nos hace estar de fiesta hoy en Córdoba, celebrando 20 años de una aventura épica, digna de ser recordada, merecedora de ser recordada con continuidad, porque aquí se hicieron grandes cosas y se sembró muchas semillas de lo que se puede y se debe seguir haciendo en adelante. Y tendrán que venir mucha gente a coger ese estímulo, porque no es fácil lo que esta gente hizo. Y sin más, le doy paso. Vamos a empezar el relato de los hechos, y lo va a empezar quien lo empezó, el Ayuntamiento de Córdoba. Miguel, aquí estás. Te damos la palabra, ¿vale? Perdona, te escuchamos. Buenos días, y no puedo empezar sin agradecer a la Fiscalía y a Fernando primero la organización de estas jornadas con motivo de cumplirse 20 años del inicio de la acción colectiva de cesación en la que fuimos parte. Y también agradecer, evidentemente, que se haya acordado de la asesoría jurídica y que nos permita estar aquí, porque prácticamente mi jefe me ha pisado ya la intervención, me ha dejado casi sin argumento. Yo realmente vengo un poco a contarles el íter procedimental, que fue proceloso, algunas veces
agradable, pero ingrato en muchísimas ocasiones, muchísimas, porque realmente estábamos iniciando un camino que no conocíamos. Fíjense lo que es una administración pública, un letrado de ayuntamiento, al que de buenas a primeras le dicen que tienen que interponer una acción civil de cesación para declarar la nulidad de unas cláusulas. Aquello, nosotros que somos los más aburridos de los letrados, no tenemos nuestras intervenciones en eso del contencioso administrativo, hay poca cosa, de verdad, menos apasionante que defender una multa de tráfico o un plan parcial. Pero en fin, cuando nos toca una cosa de esta, pues claro, nos pilla un poco, y nuestro ámbito de actuación es un poco ese ámbito ahí oscuro con nuestros juzgados de los contenciosos, donde nos movemos bien, nos llevamos bien, nos sacan de eso y ya empezamos a tener problemas. Pero bueno, de lo que se trata es de explicarles un poco qué nos pasó. Y no quiero empezar sin destacar una cuestión básica. Yo no debiera estar aquí. Y no debiera estar aquí porque sí soy ahora el jefe de la asesoría jurídica, pero no lo fui entonces. Yo era el titular adjunto y si esto tuvo éxito, porque creo en definitiva que éxito ha tenido con todos sus inconvenientes, fue gracias a la intervención de dos grandes profesionales del derecho, de Paco Pedraza, jefe entonces del servicio de consumo del ayuntamiento, pero sobre todo de Rafael Ortega Cruz, quizás el mejor jefe de asesoría jurídica que ha tenido el Ayuntamiento de Córdoba y seguro el mejor compañero que uno puede tener. Su capacidad jurídica, su capacidad de trabajo, su pertinaz seguimiento del asunto es el que llegó a buen término este tema. Yo intervine. Conocí el asunto porque yo era el adjunto de Rafael y entonces pues comentábamos esto diariamente. Pero realmente yo intervine en la segunda fase, en la fase ya de ejecución y con algunos recursos de apelación que tampoco fueron cómodos, pero en fin. Bueno, ¿eso qué me permite? Pues me permite ensalzar a estas dos personas porque el trabajo de estas dos personas porque no es mi trabajo. Entonces me acerco hacia ello con una cierta objetividad dentro del cariño que le tengo, pero no es echarme flores a mí, es echarle flores en definitiva, a las personas que de verdad lo llevaron. Bueno, ya se ha dicho aquí cómo empezó esto. Esto empezó gracias a la tarea de la Oficina de Consumo del Ayuntamiento de Córdoba, que puso de manifiesto cómo había determinadas prácticas de la empresa suministradora de gas natural que se consideraban que eran abusivas y que eran absolutamente ilegales y que se deberían tener por nulas y no puestas y que además estaban causando un enorme perjuicio económico. Gracias a la tarea del servicio de consumo se elaboraron una serie de trabajos, una ingente tarea de compilación de datos, porque hoy está aquí con nosotros Paco Pedraza, que debería estar aquí, que es el que de verdad lo puede explicar, pero no quiere. Él de verdad nos podía contar muchos entresijos de esto, lo que pasa es que a lo mejor algunos habría que callárselo, quizás algunos habría que callárselo. Bueno, la documentación era ingente, analizar con los medios de los que disponíamos este tema era muy, muy complicado. Y tú me corriges, Paco, por favor, cuando meta la pata. Era muy complicado. No teníamos datos casi absolutamente nada. Algunas reclamaciones de consumidores, pero en definitiva había que crear. Una vez que aquello se montó en cierta medida, bueno, se estableció la estructura, interviene Fiscalía. Se pone en conocimiento de Fiscalía y es Fiscalía la que de verdad arma el asunto. Es Fernando el que le da consistencia jurídica a lo que para nosotros era la recepción de una serie de reclamaciones y la puesta en conocimiento de lo que consideramos unas infracciones a la ley de protección de consumidores. Ni que decir tiene que la colaboración entre ayuntamientos, como aquí se ha puesto de manifiesto, y Fiscalía no es que fuera cordial, es que era una. No hubo disensiones de ningún tipo, todos sabíamos dónde queríamos llegar. Una cosa quiero recalcar aquí y que no se ha dicho. ¿Por qué el Ayuntamiento de Córdoba es el que hizo esto? Porque aquí, y Fernando probablemente lo pueda decir después, esto se le propuso a mucha gente, pero sin embargo solamente fue el Ayuntamiento de Córdoba el que lo inició, el que se adhirió a la acción del fiscal. ¿Por qué fue? No era una cuestión, si me permiten, política o de los políticos de entonces, fue porque efectivamente había funcionarios que de verdad creían en lo público,
Y esos fueron los que de verdad impulsaron esto y entendieron que lo que el fiscal nos estaba pidiendo era algo que teníamos que hacer. Bueno, el Ministerio Fiscal, con la documentación que le mandamos, fue el que interpuso la acción de cesación para la defensa de estos intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios frente a esta suministradora de gas, fundamentalmente para conseguir la nulidad de dos conceptos, lo que denominamos derechos de alta y cuota de uso de instalación comunitaria. Probablemente algo más se podía haber rascado, pero yo creo que se centró en eso para evitar una dispersión del tema y que de verdad pudiéramos llegar a una acción más concreta. El proceso le correspondió al juzgado de primera instancia número 1 de aquí de Córdoba, que inició un procedimiento verbal, el 577-2003, y en base a lo que disponía entonces y todavía dispone el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se nos dio traslado al Ayuntamiento mediante un auto de 19 de mayo de 2003, por eso celebramos lo que celebramos, estamos hablando de 20 años el mes pasado. El auto nos fue notificado diciendo: el fiscal ha hecho esto, ustedes pueden ser interesados y tienen ustedes para adelante si quieren hacerlo. Y se nos planteó la primera cuestión. Bueno, el Ayuntamiento no es una administración pública que no puede hacer lo que quiere, sino lo que la ley le permite. Y estábamos legitimados para poder adherirnos a una acción que ejercitaba el Ministerio Fiscal, pero en la que el Ayuntamiento no era directamente perjudicado. La mecánica normal del Ayuntamiento cuando se persona en un procedimiento es porque saben que la normativa de régimen local a nosotros nos obliga a defender los intereses municipales. Luego, cuando hay un interés municipal lesionado, acuerdo a la Junta de Gobierno local, se fundamenta, nos autorizan y ejercitamos las acciones correspondientes. Cuando los daños se causan en un procedimiento penal o como consecuencia derivados de un delito, atendemos al ofrecimiento de acciones que nos hace el juzgado y nos personamos. Pero aquí, ¿cómo nos íbamos a personar? Y la cuestión no era fácil, porque si nos personamos sin legitimación o con una legitimación débil, lo primero que iba a hacer la acción es decaer. Y entonces el daño iba a ser peor que los posibles beneficios. Bueno, realmente el juzgado nos dio traslado en base a lo que dispone el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, como ustedes saben, es la intervención de sujetos que originariamente no son ni demandantes ni demandados, pero tienen o pueden tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito. Interés directo no teníamos, pero ilegítimo, insisto, desde la asesoría jurídica teníamos que hacer un informe, justificar un acto administrativo, que era un acuerdo de la alcaldía en este caso, para poder ejercitar acciones contra una gran entidad. Este acto, como todo acto, es susceptible de recurso y, por tanto, nos podían llevar a una situación compleja. Y Rafael Ortega, muy inteligentemente, de una forma muy inteligentemente, realizó el informe propuesta para las situaciones basándolo en 3 puntos. El primero, que la acción que ejercitaba el Ministerio Fiscal lo había sido como consecuencia del escrito que ya previamente había formulado Consumo y que había remitido el teniente alcalde de Consumo, Francisco Cárdenas Martínez, que fue el que lo remitió. En segundo lugar, el artículo 16.4 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación, que permite el ejercicio de la acción de cesación, entre otros, dice, a las corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores. Y añadía al final: todas las entidades citadas en este artículo, ayuntamientos por tanto, podrán personarse en los procesos promovidos por cualquiera otra de ellas, en este caso el Ministerio Fiscal, si lo estiman oportunos para la defensa de los intereses que representan. Luego, bueno, ya tenemos un cauce procesal, pero volvemos a la legitimación. Administraciones en materia competentes en materia de defensa de consumidores y usuarios. Y ya ahí el camino estaba expedito. Tercer argumento, el artículo 25.2g de la Ley de Bases de Régimen Local, una de las competencias que le atribuía a los ayuntamientos, entonces, ahora ya no, era abastos, mataderos, ferias, mercados y, literalmente, defensa de usuarios y consumidores. Con eso se hizo la propuesta de ejercicio de acciones, se dictó un decreto por parte de la alcaldesa entonces del ayuntamiento y nos permitió personarnos y que el juzgado nos admitiera la personación sin ningún tipo de problema.
El procedimiento lo había iniciado el fiscal. Nosotros no hicimos más que un escrito de adhesión a lo que el fiscal había dicho y nos citaron a la vista. Y en la vista nosotros insistimos, como no podía ser de otra manera, en lo que el fiscal consideraba la nulidad de los derechos de alta por gastos administrativos y de el concepto que se cobraba por el uso y mantenimiento de la llamada instalación de recepción comunitaria. Y entendíamos que ni uno ni otro se podían llevar a cabo y que era nulo. Bueno, aquello discurrió normalmente y se dictó lo que nosotros entendíamos, pobre ignorante en mi caso, que había sido la primera gran victoria. Ya lo tenemos solucionado. El juzgado de primera instancia número 1 de Córdoba, el 28 de julio de 2003, nos dicta una sentencia en la que considera estas dos cláusulas abusivas y por tanto nulas y entiende que se han de considerar por no puestas. Y además dice, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por dicha declaración y a eliminar de sus contratos las mencionadas cláusulas. Y lo importante, así como a reintegrar a los usuarios que han suscrito contratos en los que figuran las mismas, las cantidades que en su aplicación han sido indebidamente cobradas, a cuyo efecto se ordena la publicación de la sentencia a efecto del artículo 519 de la Ley de Procedimiento Civil. Perfecto, ya hemos ganado. No habíamos ganado. Evidentemente, Gas Natural, que era la empresa suministradora, recurrió ante la audiencia provincial y la audiencia provincial, que conocía en el recurso de apelación, evidentemente desestimó el mismo, pero no me resisto a leerle algunos de los párrafos que la audiencia le dedicó a este. Tanto el escrito de recurso como la exposición de su defensa en el acto de la vista de Gas Natural revelan un intento no solo de embrollar algo que es meridianamente claro, sino de sustituir la voluntad objetiva, ponderada y precisa del magistrado por la suya propia de la parte apelante, a todas luces subjetiva y caprichosa. A partir de ahí, declaraciones más contundentes es difícil, sobre todo en una materia como esta. Bueno, Gas Natural interpone el recurso de casación contra la sentencia, como no podía ser de otra manera, pero ante nuestra sorpresa se desiste del recurso de casación. Es que le puso un interés de ley. Sí. Solo se admitió un interés de ley y le admitieron el desistimiento. Aquello fue, claro. Bueno, yo tengo mi personal... Yo también. Que no sé si se debe decir... Bueno, sí, porque aquí se ha dicho ya tanta cosa por parte de los que... Bueno, yo creo que Gas Natural aquí entendió dos cosas. Vale, tenéis la sentencia, maldición gitana, pleitos tenga y los gane, ejecútame esto ahora. Y en segundo lugar, se produjo un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Córdoba. Y ni que decir tiene las presiones que se tuvieron para evitar que el Ayuntamiento siguiera adelante, no ya con la sentencia que teníamos, sino con la ejecución de esa sentencia. Porque nosotros manteníamos que el artículo 519, que dice que son los interesados, esa interpretación literalista del artículo 519, que cada uno de los beneficiarios era lo que tenía que demandar al juzgado, no era la correcta. Porque si estábamos legitimados para conseguir la nulidad de las declaraciones, estábamos legitimados para pedir la ejecución colectiva de la sentencia. Esto a Gas Natural no le gustaba absolutamente nada. Y presiones hubo y muchas, se los puedo asegurar. Y reuniones hubo y muchas, aprovechando el cambio de concejales y demás, hasta que quien puso fin, y se ha dicho aquí, por eso lo digo, quien puso fin a la controversia fue el entonces alcalde José Antonio Nieto, hoy consejero de Justicia, que llamándonos a una reunión a la alcaldía, ordenó que siguiéramos para adelante con las acciones correspondientes. Algo que Asesoría Jurídica venía manteniendo. O sea, que aquí no había tutía, que la voluntad del Ayuntamiento era llegar por esto hasta el final y que el Ayuntamiento no se iba a desistir de ninguna acción ni iba a dejar ninguna acción sin ejercitar. Evidentemente, aquello supuso para nosotros de verdad un triunfo, porque era el reconocimiento de quien gobierna en el Ayuntamiento que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Entonces, desde ese punto de vista, el reconocimiento que se ha hecho aquí a José Antonio Nieto, yo creo que es más que válido. Bueno, pero volvamos al procedimiento y me estoy extendiendo demasiado y no quiero pisar nada. El caso es extenso, pero... Claro, la sentencia la tenemos ahí en una declaración terriblemente bonita, pero
un brindis al sol. ¿Por qué? Porque la publicación en los medios de comunicación de la sentencia exigía, en esa famosa tesis del 519, que cada uno de los particulares se fuera al juzgado solicitando el reconocimiento de beneficiario y el reintegro de lo que había pagado. ¿Qué se exigía para ello? Que cada uno de los usuarios hubiera guardado su recibito y lo que hubiera pagado. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Nadie. Con lo que realmente esa famosa declaración se convertía en nada. Ante esto se sumó ya EA, de la mano de José María, y ya éramos tres. Ya éramos tres mosqueteros, ya no éramos dos. Y, insisto, en aquella época, y me corregí, no sabíamos la que nos iban a dar. No sabíamos la que... ¿Por qué? Porque estábamos inventando un procedimiento. Realmente estábamos inventando un procedimiento y unos trámites nuevos procesales. Porque para hacer posible el reintegro a los usuarios que habían sido perjudicados como consecuencia de la aplicación de esta cláusula, ¿quién era el único que tenía los datos? Gas Natural. Gas Natural tenía que aportarnos los listados de todos aquellos usuarios a los que le había cobrado y el importe que le había cobrado. Insisto, ir usuario por usuario era perder el tiempo, porque la inmensa mayoría no lo íbamos a conseguir. Luego entendíamos que el único y que tenía la obligación de hacerlo era Gas Natural. Bueno, así se lo pedimos al juzgado en la ejecución de la acción colectiva, y el juzgado en principio no puso pega, en principio. Pero luego dictó dos autos de 2 de junio y 25 de septiembre en que dijo, no, el artículo 519 de la Ley de Ordenamiento Civil dice que son los particulares y ustedes aquí no pueden hacerlo. Y eso de que de datos Gas Natural y demás, que se la apañe cada uno como pueda, que yo ahí no me meto. Eso suponía que la sentencia que el mismo juzgado había dictado se quedaba en papel mojado. No teníamos nada. ¿Qué es lo que hicimos? Lo único que podíamos hacer, recurrir. Y fue otra vez la Audiencia Provincial de Córdoba la que, en un maravilloso auto de 4 de diciembre de 2009, al que ya se ha hecho referencia, que yo creo que es uno de los grandes hitos de la Audiencia Provincial de Córdoba, por supuesto, pero en materia de defensa de consumidores y usuarios, estimó el recurso que habíamos interpuesto los tres, revocó los autos dictados por el juzgado y declaró que la entidad ejecutada tiene el deber de colaboración que en los términos establecidos en la propia sentencia sea necesario. O sea, todo el deber que sea necesario para hacer eficaz la ejecución de la sentencia de la que trae causa y, en concreto, por ahora, dar inicio a tal ejecución. Y no contento con eso, le decía el juzgado, y para ello tendrá que aportar el listado de usuarios a los que se cobró indebidamente por las cláusulas declaradas nulas, es decir, listado de afectados por tal declaración. Y por si fuera poco, la audiencia, que ya se olía un poco el tema, dijo, y la relación de usuarios que en la actualidad lo siguen siendo del servicio y de los que se dieron de baja con indicación de la fecha de la misma, y todo ello sin hacer especial declaración de costa. A Gas Natural había alegado en el recurso indefensión, no sé si os acordáis, era la propia Gas Natural la que había dicho que yo estoy indefenso con esta acción, si se me da esto, y la sala no se corta un pelo y dice que no comparte estas consideraciones. Dice, no lo comparte hasta tal criterio porque no acertamos a ver de dónde se trae causa tal indefensión, sobre todo si la apelada admite, como no podría ser de otra forma, la legitimación de nosotros en el procedimiento. Puesto que si solo se da entrada a los consumidores particulares, no entendemos cuál debe ser la posición en el proceso de ejecución del Ministerio Fiscal y resto de asociación de consumidores. Y decía más, es evidente que la acción de la que se trae causa en defensa de intereses colectivos presenta elementos y situaciones que al menos no pueden ser resueltas de ese modo mediante una literal aplicación del precitado artículo, puesto que ello supondría una aplicación restrictiva contraria a la tutela judicial efectiva de consumidores y usuarios. Por el contrario, si alguna indefensión se observa, lo es en los propios consumidores y usuarios beneficiados por la sentencia de la que esta ejecución trae causa,
y que de mantenerse la tesis estricta y restrictiva quedarían abocados en la mayoría de los casos a simplemente a no comparecer por la falta de documentos esenciales para que se despachara la ejecución, cuando esa documentación precisamente está en poder de la ejecutada. Bueno, huelga ya manifestar que una resolución de este calado ya sí que nos dio satisfacción, porque ya no eran solo los consumidores y usuarios de Córdoba, ya eran los consumidores y usuarios de Andalucía. Un palo de esta naturaleza a una entidad, a una multinacional de no se le había dado en Europa nunca, nunca. Y eso lo hicieron posible parte de las personas que están aquí. Bien, pero el auto evidentemente no suponía la inmediata y automática devolución de las cantidades. Esto ahora había que llevarlos a la práctica. Y lo iniciamos nosotros, lo inició el ayuntamiento. Y puestos en contacto con Fernando, no nos fiábamos demasiado que los 2.300, 2.500 expedientes los lleváramos todos al juzgado y nos dieran una respuesta. Entonces optamos por lo que ahora se conoce como pleito testigo, que realmente era un tirar al anzuelo. Vamos a ver por dónde sale esto, porque como le lleguemos aquí con 3.000 expedientes, nos van a decir que por aquí que demos vuelta. Y además eso era así. Y presentamos una demanda con 50 reclamaciones. 50, ¿te acuerdas? Lanzuelo. Bien. Y bueno, pues nos la admitieron. Nos dieron la razón. Y todavía nos faltaba un pasito más, que era el tema de contar con las bases de ejecución y después con el cálculo de las cantidades que cada uno de los consumidores tenían que ser devueltas. Las bases de ejecución de la sentencia, y voy terminando, las dictó el juzgado mediante auto de junio de 2010. Ya estamos en 2010, ¿eh? Y también después la entrega de los imprescindibles listados de los usuarios que Gas Natural tenía por toda Andalucía. Fue el 26 de mayo cuando la Junta de Gobierno nos autorizó a ejercitar el escrito de ejecución colectiva en nombre de estos 50 usuarios. Y esto terminó con un auto de 20 de mayo en el que declaró que los consumidores indicados en el fundamento de derecho quinto, que es lo que habíamos propuesto, ostentan la condición de beneficiarios por la sentencia que a su vez el juzgado había dictado unos pocos de años antes. Bueno, y eso es en líneas generales. Luego han venido más cosas, pero eso es en línea general lo que es el procedimiento. Y yo, porque no le quiero pisar más tiempo a mis compañeros de mesa, yo sí quiero terminar con una reflexión. Una reflexión que como letrado y como municipalista convencido, yo soy solamente de dos cosas convencido, bético y municipalista. Y que como municipalista convencido me duele. Me duele porque hoy día esta acción colectiva no la podría haber ejercitado el Ayuntamiento de Córdoba. Hoy estamos incapacitados para ello. ¿Por qué? Porque efectivamente la Ley sobre Condiciones Generales de Contratación sigue diciendo que los ayuntamientos pueden ejercitar competentes en materia de defensa de los consumidores, son competentes para el ejercicio de esta acción. Bien, hasta ahí eso no ha cambiado nada. Lo que sí ha cambiado son nuestras propias normas. Porque en el año 2013, curiosamente en el 2013, una ley, la ley 27 de ese año, modificó la ley de bases de régimen local. Y el apartado 2, letra G del artículo 25, que es el que se refería a mataderos, ferias, mercados y abastos, y también defensa de consumidores y usuarios, pasó a ser el apartado I de ese mismo artículo. Pero no solo pasó a ser el apartado I, sino que se quedó que el Ayuntamiento tenía competencia en abastos, mataderos, ferias y mercados. Punto. Se cayó la defensa de consumidores y usuarios. Lo que de un plumazo, le quitaron a los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos, competencias en esta materia. Bien, es verdad que en el ámbito autonómico tenemos nuestra propia ley de autonomía local de Andalucía, que es donde completa en cierta medida aquellas competencias, aquellas regulaciones que no son básicas y que se desarrollan, pero
Desgraciadamente, el artículo 9, apartado 15 de la ley, que es el que se refiere a la protección de personas usuarias y consumidoras, hace un listado. Y los listados se refieren a información y educación, información y orientación, análisis, tramitación, mediación y arbitraje, fomento y divulgación, inspección de consumo, prevención de situaciones de riesgo, evaluación de puntos de contacto municipales. Pero esa declaración maravillosa de protección de consumidores y usuarios se nos ha caído, ya no la tenemos. Con lo que, desgraciadamente, hoy por hoy, ese, lo que yo considero, además con orgullo, hito en el que participó el Ayuntamiento de Córdoba y su asesoría jurídica, hoy no sería posible. Y eso nos da una muestra de que quizás no estemos avanzando demasiado, sino todo lo contrario. Son ustedes, de todas formas, en la discusión sobre los proyectos de ley, los que tienen la respuesta. Gracias por haberme invitado, Fernando, y bueno, quedo a su disposición. José María, muchísimas gracias. Miguel y José María, te escuchamos. Bueno, buenos días. Saludos a las autoridades, a los compañeros y a los amigos. Yo, para que me ubiquéis en esta historia del caso de gas natural, yo verdaderamente representaba a una asociación de consumidores y usuarios. Vosotros sois abogados, casi todos, y diréis, bueno, ¿cómo yo con un abogado va a poder ser parte en un procedimiento así, no? Porque yo no tenía detrás un cliente que fuera Juan Martínez Pérez que me dijera, oye, reclama, ¿no? Entonces, la legitimación que tienen las entidades, administraciones públicas, que acaba de oír hablar, en principio los ayuntamientos, en este caso fue valiente, Córdoba fue valiente. Yo no conozco ningún valiente más en España, por ahora, más que Córdoba. Pero no solo los ayuntamientos se pueden personar, también se pueden personar las juntas de Andalucía a través de los servicios de consumo que tienen, y también el Ministerio, que también tiene su órgano de consumo. Hay muchas entidades que se pueden personar en estos procedimientos, por eso digo que la única que yo conozco que lo haya hecho es Córdoba por ahora. Es más, yo me he peleado 1000 veces porque una de las cosas que tenía que haber son letrados de consumo en esas administraciones, no el letrado del ayuntamiento, sino uno específico de consumo para los servicios de consumo. Allí, en la OMI, es donde se ven las conductas contrarias a los derechos, allí es donde se hacen los arbitrajes, donde llegan las quejas de los consumidores, y si se hiciera una estadística buena, de ahí se verían cuáles son las conductas que se reiteran, porque se ve, en cuanto vean 6 meses, en cuanto detecte una, pues la propia OMI con su letrado o la Junta de Andalucía con el suyo podrían poner estas demandas. No lo hacen, yo creo que es porque la política no le interesa. La administración es la que manda y los técnicos de los ayuntamientos obedecen lo que les dicen desde arriba. Entonces el único valiente, y lo vuelvo a decir, fue el que autorizó a Córdoba. Decía Javier al principio que esta batalla se podía haber llevado en Roma. Y decía Fernando Santos anoche que Roma está debajo de Córdoba, el centro histórico de Córdoba, o sea que entonces se ha llevado en Roma, se ha llevado en los dos sitios, claro. Y bueno, yo voy a intentar ser muy breve porque creo que queda muy poco tiempo. Os voy a contar cómo se pudo instar ejecución de cantidad líquida, porque, bueno, si os contara todos los detalles podríamos pasar aquí varios días. Con las noches incluidas, pero no hay tiempo para eso. Entonces, las cantidades, lo pone en el vídeo al final, no sé si lo habéis leído, que se agradece a Fernando Parra Rodríguez, que es un ingeniero informático que actuó como perito de la asociación en aquel juicio que tú has hecho referencia, que yo le llamo el juicio de los hermanos Mas, porque aquello fue... Cada parte llevaba su cañón de vídeo, su pantalla, su ordenador, y aquello. Ya os digo, las nuevas tecnologías tuvieron mucho que ver. Si no hubiera sido por ellas, este juicio no hubiera acabado con éxito. Entonces, para que lo sepáis, cuando tuvimos las listas, ya sabíamos los 104.300 y pico afectados que había en esas listas, se tuvieron que depurar
Gas eliminó a todos los empresarios, como es natural, porque hay mucha gente, empresas que tienen gas, eliminó que eliminó a las hermanitas de los pobres, eliminó a la Cruz Roja, eliminó, bueno, a las más vulnerables, ¿vale? Pero los eliminó. Cuando ya las listas de 104.000 se quedaron en 98.000. Una vez que quitaron a todo eso. Cuando ya teníamos eso decíamos, bueno, ¿y esto para qué sirve? Costó mucho hacer esas listas porque las entregaron en archivos de texto de Word. O sea, eran las tabulaciones con punto y coma y en fin, aquello antes de eso lo entregaron en cajas de cartón con papel de este extensible que nunca se acaba y a doble cara, o sea, imaginaros 104.000 personas de esa forma. Eso lo arreglé yo, pues convertí los archivos de texto en Excel. Sabéis que cuando le das a guardar, puedes elegir el formato, entonces cuando yo vi el Excel con aquello y todos los campos, bueno, ya empecé a ver el cielo, ¿no? Porque ya todavía quedaba poner las cantidades al final, que fue lo difícil, ¿no? Entonces, cuando ya teníamos las listas, le pedimos los documentos. O sea, el deber de colaboración de ese auto que hemos dicho de 2009, ¿no? Fue 2009, diciembre o 2010, da igual. El deber de colaboración fue tal que entregó las listas, pero luego tuvo que entregar la póliza de suministro de gas y el anexo a la póliza, porque las dos cláusulas que se habían declarado nulas estaban ahí. Una, el alta en la póliza y el canon IRC en el anexo. Pero luego además para hacer las cantidades, aunque las cantidades aparecían, la cuota de alta eran 9.000 pesetas. Entonces, lo que pasa es que Gada jugaba con eso y yo sí lo sabía, era 9.000 en toda Andalucía, con lo cual la cantidad era más clara que el agua. Pero ellos decían, no, en Jaén es 9, en el otro es 7, en fin. El caso era que no determináramos las cantidades. Pues cuando tuvimos la primera factura que se emitió, cuando el cliente se había dado de alta, y la última, digamos ordinaria, más la de alta, o sea que teníamos de cada usuario 2 PDF, uno era la póliza, otro el anexo, otro archivo más era la cuota de alta y otras 2 facturas más, eran 6 archivos de cada usuario, por 100.000 teníamos casi 600.000 archivos PDF. Yo conseguí los nombres, porque eso sí fue, le doy las gracias a Gas Natural, que ya no existe, porque ahora es Energy o Naturgy. Entonces nos dieron, los archivos venía el número de la factura, el nombre de archivo era el número de factura. Y eso pues me vino de lujo, porque claro, luego nos dieron nombres en domicilio, apellidos, DNI, y ya fui yo añadiendo columnas conforme iban llegando los archivos. Al final, como tenían su nombre, vinculé en la factura, el número de la factura, le daba y se me abría el PDF. Voy al juicio ese porque allí lo que pasó es que no... Bueno, os cuento que el ingeniero este que falleció, pues yo tuve con él, yo eché más horas con él, no sé qué ejemplo poner, pero pudimos echar muchas, tanto que en temas honorarios impugnaron Gas Natural una vez y hablaba de que no habíamos hecho nada y yo me indigné pensando, si tú superas las horas que hay de trabajo detrás. Pues Fernando Parra, lo que le di yo los 600.000 archivos, en los DVDs que nos dio Gas Natural, y le dije, Fernando, tú eres ingeniero informático. Este caso consiste en esto, hay que devolverle a estas personas la cuota de alta, que es una cantidad fija, que aparece en la póliza, aparecía la cantidad, y en el anexo el canon IRC, pero ese había que actualizarlo. Entonces hicimos una pequeña fórmula con Excel y le dije, esta es la fórmula para determinar las cantidades. El problema era leer los 600.000 archivos, y además eran imágenes. Fue horroroso, porque no se podía escanear. Él lo hizo, yo no sé cómo lo hizo, tardó 1 año y pico. Y un día me llamó y dice, tengo ya la lista con números. Yo aluciné como natural, digo, ¿cuánto suma? 10.500.000 euros, ¿no? Y nada, entonces llamé a Fernando y ya teníamos la lista y ya podíamos instar ejecución. Claro, Gas Natural no se podía imaginar que eso pudiera ocurrir. Así que, si queréis preguntarme algo de lo que habéis visto antes en el vídeo, de los hitos, de alguna curiosidad que tengáis de lo que sea,
porque esto es interminable, no sé qué otra cosa contaros, porque hay muchísimas, ¿no? Vamos, yo concretamente, para que veáis cómo llegué allí, los que sois abogados y os preguntéis cómo dio la casualidad que yo hice el curso de experto en consumo en el año 94-96 y poco después el máster de experto en consumo acabé en el 99, inmediatamente en el 2000 fundé la asociación EA de consumidores y usuarios, que la gente decía, ¿por qué se llama EA? Entonces los arbitrajes se reían, daba un poco de eso. Se llama EA por eso, porque cuando uno dice, ¿por qué no te quejas? ¿Por qué no lo cuentas en los bares? Me ha pasado esto, ¿y por qué no te quejas? Todos dicen lo mismo. Dice, EA. Entonces, pues, se va a llamar EA. Y si le pusimos EA por eso. Yo en el 2007, o sea, la fundé en el 2000, la asociación. En el 2000. Fernando puso la demanda en 2003. Gas Natural en 2004 la apeló, en 2007 se hizo firme porque desistieron y en ese momento acababa yo el máster y daba la casualidad que mi trabajo había sido sobre la acción colectiva y la ley de transposición de la acción al derecho, ley 39/2002. Y ya le doy la palabra a Fernando porque creo que queda muy poco tiempo y si queréis luego lo que queráis pues lo preguntáis. Nada más. Vamos a tratar de no acumular más o menos 15, que serán más 15, porque menos no. Entonces, bueno, pues yo me voy a precisamente aquí al final para tocar el acordeón, ¿no? Es decir, para decir, bueno, pero bueno, vamos a quitarle un poquito al café, vamos a estar todavía cuarto de hora, 20 minutos, y después del café que tenemos a las 12:15, estamos aquí. Entonces yo lo primero es hablar de mis compañeros de viaje. De mí ya se me ha dado mucho incienso, no es para tanto, En fin, yo quiero llenar algún Pedro Vela Torres. Pedro Vela Torres es esencial en toda la historia. Él fue el que dictó la sentencia en primera instancia, aquella 28 de julio del año 2003, con la maestría, ¿no? Pedro Vela nos enseñaba, nos sigue enseñando. Aparecería después en las apelaciones 17 recursos de apelación. Hemos hablado del 2009-2017. Por una cosa elemental, no está prevista la ejecución colectiva. Está mal prevista la declarativa. Esto es como un partido de tenis que tiene 3 sets, pero con una mala uva, que es que si no ganas el último, aunque hayas ganado los 2 primeros, has perdido. Y además has perdido tiempo y has perdido de todo, ¿no? Entonces, no está regulada. Ni estaba ni está. Entonces lo inventamos haciendo propuestas que fueron reiteradamente acogidas por la audiencia, porque el juzgado generó un razonable sentimiento de escapismo, es decir, por aquí no pasáis, os pongáis como os pongáis, no vais a pasar, y nosotros le decíamos, hay que hacer esto, no está previsto en la ley rituaria, decía, no está previsto en la ley rituaria, que qué manera más fea de decir que no, rituaria. Y ala, para arriba, y la audiencia decía, hágase, pero claro, y esto porque en ese momento la audiencia te devolvía los recursos a 3 meses, en Madrid, a ver, estábamos todavía, ¿no? Por lo tanto, un recuerdo para Pedro Vela Torres, hoy magistrado de la sala primera. Los demás creo que más o menos está todo dicho. Paco, te ha dado la gana de estar ahí, pues te respetamos, pero Paco empezó esto. Dos cosas. Esto es... creo que hay que celebrar las buenas noticias. Como tenemos pocas, hay que celebrarlas. Es verdad que el momento es especialmente propicio por lo que después diré, porque tenemos en el aire 4 hipótesis que podrán ser ley o no, y podrán ser leyes que benefician o perjudican a los consumidores. Todo está en el aire, entonces es bueno que en este momento es tiempo propicio para que en estas jornadas, porque no hay muchos sitios donde se hable a estos niveles, en fin, ni con estos ejemplos ni estos precedentes hablemos. Pero
es motivo de celebrar que nos creamos la Constitución. Yo no salgo sin ella, no salgo de casa sin ella, es lo único que tengo. Y yo tuve una experiencia traumática en Uruguay en el año 2004, la Agencia Española de Cooperación Internacional, y hice una estancia, iba por las universidades, y en una universidad que me recibieron con gran boato. Yo nunca me he sentido más importante que allí, el fiscal español, ¿no? Yo llevaba la Constitución, lo único que llevaba. En ese momento también una invitación a la serenidad de Séneca, porque una semana antes habíamos tenido nuestro 11M, Así que con una invitación a la serenidad de Séneca y la Constitución me fui para allá, hablé de la Constitución y dice el moderador catedrático: el fiscal español nos ha recordado que nosotros también tenemos una. Digo, ¿una qué? Una Constitución. ¿Y se les ha olvidado? Pues parece que sí. Yo aquello me quedé. Y hay algo peor que no creer una Constitución, es que se te olvide que la tienes. Y nosotros la tuvimos presente y la tenemos presente. Y eso fue lo que nos dio el armazón jurídico, que es necesario pero no suficiente. Pero teníamos el armazón jurídico de ese artículo 9.2, todos los poderes públicos deben poner condiciones y remover obstáculos, y se lleva en concreto al ámbito del consumo en el 51, que vuelve a decir todos los poderes públicos. Y se ha dicho esta mañana, y lo ha dicho el alcalde, y estamos celebrando que todos los poderes públicos tenemos un faro, y ese faro es el que nos lleva a haber remado todos en la misma dirección. Después tenemos tiempo, porque ahora va a haber sobre todo eficaces, ese término. Cuando yo decía en ese vídeo, necesitamos leyes y procedimientos eficaces, no necesitamos procedimientos que nos agoten, no, necesitamos procedimientos que sean eficaces y sean justos porque son eficaces, no todo este calvario que hemos tenido que nosotros recorrer y que no se lo deseamos a nadie. Y ahora, en uno de los proyectos, que es la transposición de la directiva, ahora llamada de acciones de representación, tenemos oportunidad de que sean de otra manera, aparte de otros procedimientos. Bueno, por lo tanto, hubo coordinación. Hicimos una cadena con eslabones fuertes y las hemos pasado de todos los colores, porque aunque ya lo bonito vino a partir del año 17º, hemos pasado por todos los estados de ánimo. Y hemos tenido todos oportunidades grandes de abandonar, pero no, porque es que no solo teníamos el entramado que lo tiene todo jurista, teníamos la actitud de creérnoslo. Y esa actitud de creérnoslo y el estar juntos, porque nunca, el escudo de Sevilla no me ha dejado, Alfonso X, a mí nunca me abandonaron, ni el ayuntamiento, y tuvo oportunidades, y en fin, nos callamos cosas, ni tampoco la parte privada de la coalición. José María Segura, ¿qué se le había perdido aquí? Pues se le había perdido el honor de una causa, ¿no? Así que dice, no lo pierdo. Y aquí estoy. Claro, Gas Natural, que no mucho después cambió por los costes reputacionales, entiendo el nombre a Naturgy, no entendía nada. Decía, pero ¿hay gente así? Pues sí, aquí estamos, y lo estamos celebrando. Y estas son las cosas que merece la pena recordar. Necesitamos modelos de grandeza para que haya otros. Nosotros hemos hecho el túnel, hemos sido la tuneladora, hemos abierto. Ahora hace falta que los demás ya cómodamente, ya se lo hemos puesto fácil, aunque, ojo, necesitamos el instrumento de la ley. El momento es especialmente propicio por eso que ya he dicho. Ha dado la casualidad de que tengamos en presencia el anteproyecto. Esto solo es el anteproyecto de transposición de la directiva de acciones. Es la tercera tanda de directivas en materia. No me voy a extender yo mucho esto porque tenemos, hombre, el lujo de... Yo veo aquí esta foto, ¿verdad?, de Carlos Vallujera, presidente nacional de consumo, rodeado del decano de la Abogacía de Madrid y el decano de la Abogacía de Barcelona, es decir, de Eugenio Ribón Sisdedos y de Jesús Sánchez García. Y no están aquí porque son decanos de la abogacía, están aquí porque son de los viejos rockeros, ¿verdad? Llevamos muchos kilómetros hechos reivindicando. Y para mí, el que estén aquí en Córdoba,
Me parece un hecho histórico, ¿no? Yo os lo agradezco. Pero ellos van a hablar de esto. Ellos van a hablar sobre todo Eugenio. Y la otra parte, el otro reverso, que es el procedimiento testigo, que es la otra manera, porque esto dice, mira, o hacemos que uno pida por 100.000, o que haya uno cuya sentencia aproveche a los 100.000, que es el procedimiento testigo. Esto más va a ser Jesús esta tarde. Lo que pasa es que, bueno, tenemos esta transposición de una directiva que ya he dicho que son la tercera. La primera tenía que ver con la experiencia de América. La verdad que las acciones colectivas estaban muy desarrolladas y había mucha cultura, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, en Argentina. Yo recuerdo que pasaba por allí y me adujeron a un congreso de acciones colectivas. Yo iba a otra cosa. En Buenos Aires, y bueno, yo me quedé pasmado, cómo manejaban. Claro, Brasil tenía una fiscalía de consumo impresionante, Lula, y ellos hablaban de esto. Bueno, pues aquí en el continente no había ninguna memoria, ningún precedente. Aquí estábamos y estamos con el derecho romano de Ticio contra Cayo. Todo lo que sea salir de eso es una complicación. El litisconsorcio pasivo es ya una cosa muy complicada. Así que dile a un juzgado que tienes 100.000. En ese momento el juez concursa o se da de alta en la empresa para abstenerse, cualquiera de las formas para quitarse del medio. ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, pues aquí hubo una primera serie de directivas que son las que se transponen y dan lugar a la Ley 39/2002, que es la que da legitimación al fiscal, que es un poco la expectativa. Después está la reflexión. A eso no funciona bien, y viene una segunda, es ese libro verde que nosotros, José María, hacíamos alegaciones a Bruselas al libro verde. Y para mí esta tercera es la del temor o la abolición. Recibimos aguas contaminadas. Esta directiva viene a cargarse la acción de representación. Quizá eso primero que dice, esto debe ser gas natural que nos tiene, que se está manifestando, ¿no? Por ahí, de alguna manera. Bueno, el tema de que la gran diferencia de la protección del consumidor en América del Norte y del Sur, en el continente, son los que llamamos los daños punitivos o la indemnización punitiva, que significa que el infractor tiene que indemnizar por 5, ¿no? Por 3, por 5. Claro, eso sí es intimidatorio. Si Gas Natural aquí hubiese tenido que, en vez de devolver 10 millones, 50 millones, pues aquello ya... El caso Volkswagen, el Dieselgate, que lo conoce perfectamente Eugenio porque lo ha defendido en España, ¿no? En el momento en que se produce la infracción, los grandes despachos de acciones colectivas, de acciones de clase, negocian con la empresa. Y te dice, bueno, pues nos habéis pillado, $1.000, 1.200, pues mira, el usuario recibe por 3, lo cual queda sobradamente indemnizado, tu empresa te ahorras una quinta parte y la otra quinta parte para el despacho. Eso funciona un poco así. El que está encantado es el consumidor, y a los 3 meses todo el mundo indemnizado, y es el gay. ¿Qué pasa en Alemania? ¿Qué pasa? Que lo cuente Eugenio ahora luego cuando... En fin, que esto es lo único que queda claro en la directiva, que esto no se puede poner. Y esta es la guerra. Si tenemos esto, ganamos, y si no, pues tenemos que manejar otras cosas, ¿no? Pero no solo tenemos esta acción de representación, de la que se va a hablar en la siguiente mesa, que va a estar Carlos Bayujera y va a estar Eugenio Ribón, nos van a contar su perspectiva, esta es la mía. Tenemos la que se nos ha quedado a puntito de aprobar, que es la ley de la Autoridad Administrativa Independiente del Cliente Financiero. Se nos ha quedado en el Senado, y traía muchas cosas buenas. Muy alarmante para los bancos. En fin, ahora, Paco, ¿verdad? Ya nos contarás tu opinión, que viene de esa colaboración que he hablado, porque aquí siempre, hombre, yo siempre se lo digo, lo que le agradezco a Paco, que estemos hablando, y podemos incluso hablar del Banco de España en nuestras conversaciones, todas para bien, ¿no? Después tenemos la ley de eficiencia procesal.
La ley de eficiencia procesal, que también está ahí, que se nos ha quedado, y donde venía esa hipótesis del procedimiento testigo. Y tenemos otras cosas. En definitiva, que el momento es súper propicio para hacer la jornada y hacer la reflexión. Entonces, yo no quería decirme ahora mismo más que esto. Yo creo que no vamos a tener, no sé si hay alguna pregunta, no la hacéis para no retrasar. Yo creo que este ha sido, hemos celebrado suficientemente, yo creo. Sí. Bueno, Carlos Vallujera, como es ponente, tiene bula. No, yo solamente quería preguntar a José María, una demanda interpuesta en 2003 que termina en condena, supongo que devenga intereses de demora desde 2000. ¿Qué pasó con esos intereses? ¿Qué ha pasado? Bueno, la liquidación de intereses se intentó hacer. Yo debo de tener la carpeta esa, pero el secretario judicial dijo que no recuerdo qué término cerró que sabía, y yo después de los años que llevaba pasando, no podíamos. Pero lo que sí os digo es que los pagaron, la curiosidad es que los autoliquidaron. Ellos mismos nunca se ha visto, es otra cosa muy valiente que dice. Cuando ellos ya les dieron esos 3 meses para pagar, tuvieron una reunión en Córdoba, en el juzgado, a la que ni Fernando ni yo fuimos, y de allí salió un plan de ejecución, que era el plan de ejecución de gas natural. Y entonces ahí lo que se hizo es enviarle a los 98.000 personas que no sabían nada de nada. El ángel que anunció fue ganando, le envió una carta a cada uno y allí la redactó de forma que de alguna manera parecía que le estaba dando a él el dinero, a él gratuitamente. Y le avisaba que la asociación iba a darle ese dinero a los que ya no eran clientes, que también se envió cartas a todos. Yo intenté hacer eso y a mí no me dejaron. A mí me costaba 120.000 euros enviar una carta a cada uno de los entonces la envió y en esa carta apuntaba la factura de la cantidad que les devolvía, que era la que la asociación en fase de ejecución habíamos determinado, más un concepto que introdujo él, interés. Yo cuando yo lo descubría, yo sí me digo que verdaderamente que los autoliquide ejecutados. Por eso luego había una base, y si se ve luego la base quinta era que se pagaba el interés. Pero como Gas los autoliquidó en aquel acuerdo que hizo en aquella reunión extraña que hubo allí, el caso es que no pagó el interés, o pagó los que él autoliquidó, que eran nada menos. Se ahorró 2 millones de euros. Bueno, si os parece, muchísimas gracias a todos y creo que tenemos un desayuno romano precioso, ¿no? Sí, creo que es donde es en la cafetería, en Sota, tienen habilitado el fondo de la cafetería un espacio con un desayuno. Bueno, entonces lo que sí, a ver si somos puntuales, y a las 12:15 vamos con la segunda mesa, que es el examen del anteproyecto de ley de acciones de representación para la protección de intereses colectivos. Ponentes Carlos Vallujera Gómez y Eugenio Ribón, con la moderación de Antonio Castillo Gómez.